El mes pasado, un diputado de Juntos por el Cambio reintrodujo el debate sobre la dolarización de la economía. La dolarización de la economía. Ya lo había hecho revivir este debate, que fue un debate muy fuerte para los más chicos. Les digo, yo lo viví porque era mi salida a la política, al mundo de los grandes, al periodismo también, a la economía. Es un debate que se dio muy fuerte en el año 2001. Era un debate realmente del poder. Era una de las alternativas que se barajaban frente a la encerrona que planteaba la crisis irreversible de la convertibilidad y el abismo al que muchos creían nos asomábamos en caso de salir. Bueno, ese debate en su momento se saldó en contra de la dolarización, algo que desde la época desde los años 70, que es cuando se empezó a hablar de esa posibilidad, solamente en América Latina llevaron adelante 2 países y con resultados negativos. Los 2 países son El Salvador y Ecuador, 2 países a los que me imagino, bueno, no una mayoría de argentinos querría parecerse, digamos, ¿no? Son países de un desarrollo económico inferior al nuestro, por decir simplemente eso. Bueno, ya había hecho revivir este debate un sector de la ultraderecha argentina cuando lo había mencionado el año pasado a propósito de las elecciones, el sector de Javier Milei, a través de sus economistas que siempre coquetean un poco con esta idea. Pero el proyecto de Alejandro Cacase, que es el diputado que lo propuso el mes pasado, puso de vuelta esta idea sobre el tapete. Ese proyecto, el de Cacase, tuvo muchas críticas, por lo precario sobre todo, porque no preveía, por ejemplo, ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Decía, nosotros tenemos que dolarizar por la nuestra. Es un artículo que dice, simplemente con las reservas del Banco Central, hagamos una dolarización para frenar la inflación, porque esta es la única forma que tenemos de frenar una inflación galopante, que el año pasado fue 50%, este año va a ser el de 65%, y que nos tiene preocupados a todos. Ahora, con las reservas actuales del Banco Central, dolarizar sería más o menos lo mismo que llevar el dólar a 600 mangos. El oficial, el que ahora está en 120, llevarlo a 600 mangos. ¿Por qué? Y bueno, porque ese es el resultado de la cuenta que da las reservas dividido todo el circulante, toda la deuda del Banco Central y todas las obligaciones, en definitiva, en pesos que se computan contra las reservas. Era este proyecto, el de Cacase, un salto al vacío total porque, implicaba una hiperinflación prácticamente, ¿no? Lo que sobrevendría a una devaluación de los actuales 120 a 600 sería prácticamente un salto a la hiperinflación. Bueno, resulta que hoy, hace un ratito nada más, propusieron nuevamente un proyecto, pero ya no un diputado marginal de Juntos por el Cambio como Alejandro Cacase, sino Luciano Laspina, un economista de los que más se escuchan, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Mauricio Macri, como María Eugenia Vidal, uno de los economistas fuertes que tiene la oposición, junto con Hernán Lacunza. Bueno, lanzaron un proyecto de ley que está firmado por Ricardo López Murphy, también muy escuchado en la oposición, Martín Tetaz, un radical que, a diferencia de Cacase, no se había mostrado favorable a la dolarización total. José Luis Espert, el diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, y Waldo Wolf. Repito, primero acá hay un dato político. Están haciendo un proyecto de ley estructural de la Argentina, un proyecto de ley para tomar la iniciativa económica desde la oposición. Estos diputados, que son diputados que expresan el centro de determinados bloques de poder. Luciano Laspina, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, José Luis Espert y Waldo Wolf. Lo que hace el proyecto de Laspina es una dolarización a medias. Modifica los artículos 765 y 766 del Código Civil para que los contratos en la Argentina también se puedan celebrar en dólares. ¿Por qué digo que es una dolarización a medias esto? Porque hoy todo contrato que se celebre en dólares se puede cancelar en pesos al tipo de cambio oficial. Entonces hay mucha gente que dice, no te firmo un contrato en dólares porque no quiero que me lo canceles al oficial, quiero que me lo canceles al blue. El blue en este momento está subiendo otros 2 pesos a 201 y ya lleva 3 jornadas alcistas después de varios días en los cuales el gobierno venía celebrando que caía. Bueno, lo que dicen ellos
es que esto busca reconocer y perfeccionar la naturaleza bimonetaria de la economía y darle más libertad y seguridad a los contratos para pactar en la moneda que se quiera. O sea, lo disfrazan de algo que es la libertad, como dice siempre Esper, como dice Milei, ¿no? La libertad de contratar. Pero en realidad lo que están haciendo es reintroducir la atadura con el dólar en una economía que ya probó esto durante la convertibilidad y que ya probó además que la estrolaba esa convertibilidad. Bueno, es probable que esta discusión empiece a tomar vuelo. Lo que dice La Spina en este hilo de tweets que lanzó, repito, hace una hora nada más, hace un rato, es que hasta tanto recuperemos una moneda sana, los contratos de largo plazo en moneda extranjera permitirían mejorar el funcionamiento económico, suplantando la actual orfandad de las funciones reserva de valor y unidad de cuenta de largo plazo de la moneda local, el peso. ¿Yo por qué digo que es una dolarización a medias? Bueno, porque es claramente un paso hacia dolarizar. Si después hay contratos en dólares que la crisis no permita cubrir, van a decir, bueno, no importa, yo tengo esta ley, este código civil, cancelámelo en dólares contantes y sonantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de la economía se va a empezar a regir por el dólar. Ahí sí, como decía Alfonso Pratgay que pasaba, pero que en ese caso no pasaba, ahora empezaría a pasar. Entonces tendríamos la inflación nuestra más la inflación importada en dólares. Y esto, ojo, no lo advierto yo, lo advierten economistas que están muy cerca del PRO, como Eduardo Levi-Cellati, por ejemplo. Eduardo Levi-Cellati sacó, junto con Marina Dal Poyetto, que es una economista muy prestigiosa también, un documento, una nota que salió en el diario La Nación en contra de la dolarización. Y lo que dice es que apenas empezaron Ecuador y El Salvador a dolarizar su economía, empezaron a sondear cómo podían salir. Pero de la dolarización, dicen ellos, la dolarización y sus consecuencias son virtualmente irreversibles. Les leo textualmente. Aún haciendo los deberes, los países quedan atados a los shocks externos, como el precio del crudo, la competencia china, el ciclo financiero mundial, sin capacidad ninguna para amortiguarlos. El problema de quemar las naves, dicen Cellati y Marina Dal Poyetto, es que a veces toca volver nadando. Bueno, una vez ya probamos quemar las naves con la convertibilidad. Estuvimos a punto de terminar de quemarlas, que era la posibilidad de haber dolarizado nuestra economía en ese año 2001, en el cual todo parecía entrar en crisis. Bueno, ahora vuelve esa idea porque vuelve a aparecer la noción de que este esquema entró en crisis, el esquema post-convertibilidad. Tuvimos 25% de inflación durante muchos años, después tuvimos 30% de inflación durante 2 o 3 años, después con Macri saltamos otro escalón y tuvimos 50% de inflación durante 2 años, y ahora, después de haber vuelto a ese nivel, parece que vamos a ir a un escalón de 60-70% de inflación al año. La sensación esa de que estamos entrando en crisis nos hace abrazar ideas de lo más disparatadas. Nos hace abrazar, por ejemplo, la idea de que hay que quemar el Banco Central, cosa que hizo carne en una parte de la sociedad a caballo de la campaña de la ultraderecha. Ahora, esta propuesta se arrima ahí, igual que como Horacio Rodríguez Larreta, que antes era una paloma, se empieza a arrimar gritando en Twitter a los discursos de Javier Milei. Bueno, cuidado, porque estamos mal, pero siempre se puede estar peor.